adecuada infinitamente más que yo, igual que del tema de agua, ¿no? Que tampoco sé más de paisaje que de agua, pero algo del Guiniguada especialmente, ¿vale? Es una pena que el sonido tenía 3 sonidos puntuales, pero con trajín que he tenido estos días sobre el Guiniguada me he dejado el archivo y no lo van a poder oír, pero en realidad lo que quería es que aquí oyeran justamente el sonido del mar, que me parecía como esencial, ¿no? para hablar de las huellas pétreas del agua. Sea como sea, a ver si esto... Vale. Voy a hablar en concreto del barranco Guiniguada. Me voy a subir hasta la cumbre, saben ustedes, me imagino que todos ustedes conocerán el barranco Guiniguada porque atraviesa el centro histórico de la capital insular y yo voy a hacer un pequeño recorrido, aunque no he llegado al punto más alto, especialmente porque lo que me interesa hablar es de la parte más próxima al centro urbano, ¿vale? Voy a ir pasando algunas imágenes, algunas de ellas tienen texto, por ejemplo, esta que me parece interesante porque es una definición de lo que es la piedra, ¿no? Dice que la piedra es la música petrificada de la creación, según Cirlot, que es un estudioso, tiene un magnífico diccionario de símbolos. Mientras que el agua simboliza la fertilidad, gracias a que riega la tierra. Pero al tratarse de un transcurso irreversible, es decir, una cosa temporal, por así decirlo, conlleva también un significado de abandono y olvido. Y en realidad, mi charla va a ser más del abandono y del olvido que de otra cosa, ¿vale? Porque es una realidad. Pueden ver en esta misma imagen alguna de las infraestructuras hidráulicas que hay en el barranco de Guiniguada. Estamos muy próximos a la desembocadura, muy próximos al centro histórico, a la zona del Pambaso, y el deterioro es obviamente una pasada. A ver si pasa. ¿No pasa? Ahora. Bueno, aquí antes hablábamos a veces a mí al Guiniguada me gusta llamarle río, y siempre hay algún estudioso y algún geógrafo y algún ingeniero que me dice, ¿pero qué dices al río? Y yo digo, pues ¿por qué no? Río, y río llamaban, y este es el plano histórico de 1700, 1600 y pico, donde se puede ver perfectamente. Además está bien dibujado esa cosa sinuosa que tiene el Guiniguada, ¿no? Una serpiente que sube para arriba. Siempre me ha gustado esta imagen. Ahí tiene marcado un puente, ¿no? Una imagen muy bonita. Y dice que en realidad algunos documentos antiguos, dicen que la palabra Guiniguada significa par del agua de la mar, es decir, junto a la orilla del mar, haciendo referencia así a la desembocadura de un río precisamente. En definitiva, es un símbolo obviamente ambivalente, ¿eh? Aquí les llamamos barrancos, yo que soy de la península, por mi acento lo pueden ver, aunque llevo muchos años aquí, pero allí llamaríamos río. Podría ser un río seco, aquí tenemos también un barranco seco, un río seco que temporalmente lleva agua, temporalmente no, antes llevaba más, ahora llevan menos, pero volverán a llevar todos ellos mucha agua, se supone que con el cambio climático. Vale. Les voy a hablar, para empezar y para situarme, ¿no?, de un proyecto que se llamaba el Proyecto Guiniguada. Es un proyecto que nació en 1986, aunque el inicio del desarrollo del proyecto fue en el 88, y en realidad fue el motivo por el cual un arquitecto urbanista canario, José Miguel Alonso Fernández Aceituno, que fue el autor de este proyecto, me invitó a venirme de Barcelona a trabajar en este proyecto. Yo conocía las islas desde principios de los 70, pero había venido siempre de visita y nunca a trabajar. Me vine a trabajar en el Proyecto Guiniguada y desde el 98 sigo aquí intentando poner un granito de arena, un Callao chiquitito, pero poner un granito de arena para que el paisaje de estas islas no acabe deteriorándose, porque es un bien para todos, obviamente. El proyecto Guiniguada, que tenía un subtítulo que era
Proyecto Guiniguada, la estrategia del parque en la rehabilitación del paraíso. Hicimos varios folletos, este es uno de ellos, ven el Guiniguada por ahí. Pretendía recrear, a modo de ejemplo, recrear un paraíso posible en el Guiniguada, empezando desde el mar hacia la cumbre, y ahí tienen un poco los objetivos, que eran llegar a conseguir que todo el barranco del Guiniguada, desde el mar hasta la cumbre, sea un gran parque habitado de la Gran Canaria futura. Una utopía a la vista del proceso urbanizador obvio, en curso de antes y de ahora, pero intentar conseguirlo encerraba y sigue encerrando tal potencial de efectos benéficos que era imprescindible intentarlo, y ahora seguimos un poco en ello. Perdón. Aquí he puesto lo de José Miguel Aceituno. También me parece interesante poner que el presupuesto en aquel momento del proyecto Guiniguada fue un proyecto que estaba financiado por Europa dentro de unos proyectos piloto urbanos del FEDER artículo 10, que se presentaron 300 no sé cuántos proyectos en toda Europa y se eligieron 26 para su implementación en toda Europa, y uno de ellos fue el proyecto Guiniguada. El proyecto Guiniguada lo presentó el Cabildo de Gran Canaria como entidad promotora, pero participaban tanto el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Ayuntamiento de Santa Brígida, porque allí se cerraba un poco el primer ámbito, y la Universidad de Las Palmas. Tenía un presupuesto, en aquel momento eran 1.100 no sé cuántos millones de pesetas, porque eran pesetas, lo que hoy traduciríamos a 7 millones de euros. El proyecto Guiniguada, estuvimos desde el 98, empezamos en mayo del 98, y por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, al cabo de 2 años, en el 2000, el director del proyecto y yo, que también formaba parte del equipo gestor, presentamos la dimisión porque digamos que la administración pública competentes en el asunto no estaban dispuestas a ejecutar lo que se había comprometido con Europa. Entonces nos parecía más adecuado no acceder a según qué cosas, porque en nuestra opinión, en aquel momento era una forma de olvidarse realmente de la recreación de ese paraíso posible. Cuando nosotros nos fuimos, acabamos entregando en el 2000, después de hacer varias exposiciones sobre el barranco, de traer a los proyectos europeos aquí a que lo visitaran, hacer recorridos institucionales, etc. Entregamos este plano, que supongo que ven en la línea roja, y marca el ámbito en que en aquel momento tenía que centrarse, que era desde Santa Brígida. Teníamos un punto simbólico en el Drago de Pino Santo, pero en realidad el ámbito de actuación estaba con esa financiación entre Santa Brígida y el mar, teniendo en cuenta que el mar, es decir, la desembocadura, es decir, lo que ahora está cubierto de asfalto, en aquel momento no había, con ese presupuesto de 7 millones, lo que serían hoy, no había presupuesto para su recuperación. Pero el proyecto Guiniguada, con una visión, puesto que era un proyecto piloto, es decir, plantar una semilla para que después continuara ese proceso rehabilitador, tenía previsto la creación de una fundación que se llamaba Fundación Guiniguada, cuyos estatutos quedaron hechos, que era la que debía continuar con el proceso iniciado durante la etapa de financiación del proyecto. En esa segunda etapa, entre otros factores y otros temas, estaba prevista la recuperación del cauce histórico. Esta es una fotografía del 98, de cuando iniciamos el proyecto. Ya verán que ahora me metería un poquito por el barranco. En aquel momento todavía está aquí al fondo, pueden ver el Escalectri que se derribó en el 2007 más o menos, pero estuvo mientras nosotros estábamos, y nosotros digamos que nos quedábamos, no sé si marco bien, donde empiezan las plataneras, donde empieza el Pambaso, en la curva de la carretera, donde empiezan las plataneras, en la zona del Pambaso, era la zona que nos quedamos, ¿vale? Pero en esa fotografía se ve muy bien
la carretera de acceso y cómo se dividió en los años 70 el centro histórico Vegeta-Triana. Se separaron antes por los puentes donde estaba ese río, que yo quiero llamar río, o ese barranco, que a veces llevaba agua, a veces mucha, a veces ninguna, pero se separó por ese asfalto. Esta es una foto de la misma época, donde podemos ver ese parque urbano, porque no se le puede llamar otra cosa que urbano, que ahora está en unas condiciones bastante penosas, es decir, pero de todas formas era y sigue siendo una experiencia. Por ejemplo, la primera vez que yo lo recorrí a pie por el cauce del barranco, ¿no? Esas paredes inmensas, rodeada de casas, obviamente, ¿no? Porque todas las crestas están construidas y el nivel de construcción es brutal, pero a pesar de eso tenía y sigue teniendo esa cualidad de parque. El proyecto, aquí lo pone, trataba de propiciar una mayor calidad ambiental y social, haciendo lo que consta en algún documento, revivir el paisaje, como consta, por ejemplo, en un documento que en el 2004 el Ayuntamiento de Las Palmas hizo y que se llama el Guiniguada, los Caminos del Agua, que hace un recorrido que no voy a hacer porque está todo dicho, y hace un recorrido por ese barranco del agua. Cabe decir que cuando nosotros dimitimos, por así decirlo, ¿no? Del proyecto se hizo cargo el Cabildo de Gran Canaria, se lo pasó a Gesplan. De allí también se hizo un plan especial, pero que no ha llegado a concretarse. Estos siguen siendo fotografías. Esto es la zona un poco más arriba, la zona del Maipez. Estamos, por si alguien lo conoce para situarse, muy próximos al Jardín Canario, ¿vale? La zona del Maipez, y el barranco, aquí se divide, aquí viene una parte del cauce y en el otro lado otra parte del cauce, y en medio queda esa zona del Maipez, que es, en realidad, ahora está bastante peor, pero en aquel momento decíamos que era como una especie de jardín zen, porque lo era realmente. Tiene unos afloramientos impresionantes y era un sitio realmente maravilloso. Pongo esta imagen también porque ahí en medio, bueno, en la anterior imagen ya lo veremos después, pero esto es una zona que está caminando desde el centro histórico, o sea, desde la Catedral de Las Palmas, caminando media hora, como mucho. Estamos en las cuevas de Niz, un equipamiento que todavía mantiene agua, unas cuevas excavadas en parte para piedra y en parte como estanques, que ya el proyecto Guiniguada reivindicaba hacer un equipamiento cultural, porque era una forma de que lo urbano y lo rural, es decir, que lo agrícola y lo urbano, más campo, un concepto era más campo en la ciudad y más ciudad en el campo, ¿vale? Entonces veremos que estas cuevas siguen estando. Aquí tenemos el molino del Maipez, un acueducto. Estamos al lado del Jardín Canario. Esto es la universidad, la parte de arriba es el campus universitario. El proyecto Guiniguada tenía, entre otras cosas, la posibilidad de conectar de alguna forma el campus, la parte de arriba, con la parte de abajo del cauce del barranco, ¿vale? Justo delante de esto, también es de la época, justo delante del Jardín Canario, en este caso, el Jardín Canario está al otro lado de la carretera. Hay unas cuevas, unas excavaciones donde se extrajo la piedra, gran parte de la piedra, para construir Vegeta, por ejemplo, ¿vale? Son unas cuevas impresionantes que las verán y que también se reivindicaba. Por ejemplo, aquí el proyecto Guiniguada propuso hacer la Mediateca Canarias, es decir, lo que pretendía el proyecto era insertar 2 o 3 o 4 equipamientos, infraestructuras de carácter cultural, de asociaciones, etcétera, de manera que eso sirvieran como puntos estratégicos para acabar de rehabilitar el barranco. Algunas muestras de la zona de infraestructura hidráulica, de la que no voy a hablar porque saben ustedes mucho más, pero las condiciones que estaban en el 96, ¿vale? Alguna con agua, otra sin agua, obviamente.
me voy al 2022. Podría haber metido fotografías de secuencias del 17, del 10 y tal, y iríamos viendo, ¿vale? Voy a poner unas del 2002 y voy a volver otra vez a Las Palmas. Las Palmas, tenemos la autovía, seguimos con el Maipez todavía con plataneras. El único equipamiento que se hizo con fondos del proyecto Guiniguada fue aquí un pequeño centro que hay aquí que pertenece al ayuntamiento, al lado del colegio, y que está absolutamente infrautilizado y que era en realidad lo que le llamábamos entonces un centro de información, un centro de inicio del parque. Voy a seguir pasando unas cuantas fotografías, a lo mejor ustedes lo conocen, ¿vale? Esto es San Francisco, está obviamente toda la ladera, San Francisco mismo y tal. Tengo esta foto de la ladera contraria con las tres cruces porque es de juzgado de guardia. Esto es el Guiniguada en el 22, ¿vale? Vemos todo esto, ahora está mucho peor. Sigo haciendo un recorrido. No me voy a entretener. Las cuevas de Niz, estas que hemos visto con estos aljibes, con estos estanques tan impresionantes, es esta zona de aquí, es decir, estos serían las cuevas que están excavadas y los estanques que están al lado, ¿vale? Esto es del 2022, seguimos, estoy haciendo un recorrido un poco barranco arriba, ¿vale? Esta zona, por ejemplo, es una zona de un palmeral espectacular, ¿vale? Un palmeral que ahora, desde hace un tiempo, hemos estado trabajando en un catálogo de arbolado singular para el Ayuntamiento de Las Palmas. Esto, por ejemplo, es un palmeral que progresivamente se va deteriorando. Y he ido subiendo, he pasado ya Santa Brígida, San Mateo, tal, y estoy cerca de las lagunetas, porque en realidad voy a intentar subir hasta donde nace, por así decirlo, el Guiniguada, ¿vale? Aunque no logre llegar hasta el principio. Es decir, ahora me voy a pasar sobre el hoy del agua y sus huellas pétreas en el paisaje, porque la realidad es que, protegidos o no, cotidianos o singulares, nuestros paisajes son cada vez más el resultado de un sistema económico que impone la cantidad de construcciones, la uniformidad y el lucro rápido en detrimento de la calidad, la identidad y la rentabilidad social. Nos vamos al principio del agua, y el Guiniguada empieza en lo que llaman el barranco de la mina. Ustedes sabrán muchísimo más que yo de esta fuente de la cuenca del Guiniguada. En este plano he intentado marcar, igual me levanto un momento, solamente por marcarlo. Aquí está la mina de Tejeda. Esta mina de Tejeda se hizo para recoger las aguas que estaban en la otra ladera, se acumulan a esta mina. El barranco, empieza aquí el barranco. Yo he marcado este punto 2 porque es hasta donde tengo las fotografías. No he conseguido llegar hasta arriba por diferentes motivos, ¿vale? Pero en realidad este barranco de la mina, aquí, es donde empieza el Guiniguada, que acaba en el mar, ¿vale? Obviamente, todas las aguas que hay desde ahí hasta el resto están todas captadas, derivadas, cogidas, bien gastadas y mal gastadas, destrozadas en tuberías de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Barranco de la Mina es de donde inicié esta pequeña entrada que no pude seguir, también por un motivo. Cuando digo que me comieron literalmente los mosquitos, lo estoy diciendo literalmente en serio. Entonces ya no seguí. Este es el camino, el barranco va al lado, en el lateral, infraestructura que hay y las condiciones en las que está este barranco histórico, que llamamos el río, que fue el sitio fundacional de la capital de esta isla. Barranco, las casas que están pegadas al barranco. Llegamos a un charquito donde unos cuantos ya me comieron ahí. Los siguientes sigo y me comieron en esta zona.
Aquí tenía un vídeo, que hice un pequeño vídeo con sonido, porque hay una fuentecilla que baja, aquí hay una canalización, por ahí viene el agua que viene de arriba, desde el barranco de la mina, y aquí ya hay una gran captación que sigue para abajo, ¿no? Entonces, una pena que el sonido, porque cuando uno oye el sonido del agua, cierra los ojos y entonces puede imaginar muchas cosas reales realmente, ¿no? Y cuando hablo de las huellas pétreas del agua, no solamente hablo de muchas cosas. Esto es una huella pétrea, obviamente, ¿no? Lo que tenemos, la imagen que tenemos a la derecha. También la imagen que tenemos a la izquierda. Pensemos antes cuando hablábamos del gasto de agua. Estos días, como no soy especialista, no me he entretenido en coger el dato, pero por ejemplo, para fabricarse hormigón, el 30% del hormigón es agua. Y el agua desalada no sirve si es hormigón armado, ¿vale? Entonces son cosas a tener en cuenta. Es decir, cuando hablamos del turismo, no estamos hablando de la cantidad de construcción que se ha hecho. No voy a valorar si eso, lo que parece una realidad es que en el periódico salió antes de ayer que Canarias está en la cola de la calidad de vida y en la cola de la redistribución de riqueza respecto a la mayor zonas de España. Y eso no tiene sentido, es decir, que estemos con el nivel turístico de aportación de ingresos turísticos y que estemos en una situación de ese tipo, ¿vale? Entonces, esto es una huella, obviamente, pétrea del agua. Seguimos con huellas pétreas, huellas donde el agua en la piedra ha ido dejando marcas y seguirá dejando, y el tiempo, los años, la vida, el transcurrir haría que estas piedras acabaran siendo redondas. Es como si yo cogiera un canto rodado. ¿Qué es un canto rodado? Un canto que a base de rodar y a base del agua y el rozamiento con otro y tal, va cogiendo una forma redonda. Yo, como vengo del mundo de Bellas Artes y hace 1000 años, me apunté, yo quería hacer escultura, pero en realidad en aquel momento en Bellas Artes había unas opciones que eran distintas, porque empezaba algo experimental, y entonces me llamó la atención una que se llamaba Análisis e Interrelación del Entorno. Y yo dije, Dios, yo vengo a hacer escultura, ¿qué me van a contar aquí, no? Entonces me acuerdo que el profesor, el primer día de clase, nos habíamos apuntado 10 o 12, no mucho, nos reunió a todos, nos puso un trozo de tronco encima, en medio de la clase, y nos dijo, nada, cuando alguien sepa o quiera decir algo, que empiece a hablar. Y claro, se hizo un silencio absoluto. Y allí salimos ese día, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que yo dije, bueno, esto no puede ser, algo me tienen que enseñar, ¿qué hago aquí, no? Y un día me dio por coger mis 600, irme al campo, y me fui al Montseny, y entré en el campo, entré en el Montseny, y empecé a interrelacionar el entorno. Y después, muchos años después del entorno, me fui al paisaje, y aquí estoy, por contar alguna anécdota. Esto sigue siendo esa zona que estamos ahí, al lado del barranco de la mina, ¿no? Es una zona, si quisiera hacer poesía, podría irme, sentarme y escribir, o literatura, y escribir perfectamente, pero no puedo, cuando estoy aquí, no puedo dejar de tener en la mente la desembocadura, es decir, dónde está el Guiniguada, dónde queremos ir, etc., ¿vale? Estoy de regreso, sigo con huellas pétreas. Huellas pétreas, es decir, a la salida casi de la carretera, alguien de las casas de aquí ha simplemente ensanchado para poder entrar con sus coches directamente, ¿no? Sin más. Vuelvo a estar en la presita esta que hay, que se ve, allí al fondo volvemos a tener Las Palmas, y aquí detrás tenemos el barranco de la mina. Y vuelvo a estar otra vez en el Maipet, ¿vale? Ahora, antes he enseñado el Maipet hace 22 años, en el 1998, y ahora lo enseño ahora, ¿vale? Lo enseño ahora, y a pesar de que el proyecto Guiniguada tuvo la posibilidad, nosotros, el equipo gestor, podíamos habernos ido, habernos muerto, haber desaparecido, pero la idea
inicial y el dinero que se gastó en ese proyecto debería haber dado algún fruto como para que gran parte de la infraestructura del Guiniguada estuviera en unas condiciones, no digo óptimas, pero digo medianamente aceptables. Este es el Maipez, el acueducto del Maipez, que si lo comparo a hace unos años, estas fotos son de hace 2 semanas o 3 semanas, es una auténtica pena, teniendo en cuenta, me voy por el barranco, ¿vale? Por el cauce, digamos, esto es el cauce, teniendo en cuenta que esto es una parte de infraestructura, restos que queda del barranco. Esta es una de las infraestructuras que me empeñé en entrar dentro, porque aquí hay una cueva excavada con agua, un agua que yo había bajado, y en el agua donde yo había bajado, cuando bajé la primera vez, había una barquita, porque el señor, es una cueva que tenía unos recovecos, y el señor que bajaba allí, pues tenía una barquita chiquitita y yo en la barquita. El otro día, llegar hasta arriba, me costó Dios y ayuda para poder hacer una foto desde arriba. ¿Vale? Esta es una forma de llegar. Quedan restos de infraestructura por todas partes. En algunas fotos se ven las canalizaciones, los tubos de plástico que han sustituido, y esta es, después de subir arriba, esta es la cueva que tiene su escalera perfectamente tallada y que tiene unos recovecos en un sitio absolutamente mágico, que está absolutamente sucio y descontrolado, con independencia de que el agua a lo mejor se sigue utilizando para riego de algún tipo, pero no al lugar, ¿vale? Esta es la entrada, es decir, que yo he subido por aquí, me he subido arriba, he entrado por aquí, y eso está aquí arriba, escondido, ¿vale? Detrás de la casa, por la parte de arriba. Y enfrente, aquellas cuevas que dije que eran con lo que se construyó Vegeta y Triana, que están justamente enfrente de la entrada principal del Jardín Botánico Canario, Viera y Clavijo, ¿vale? Donde van todos los escolares, todas las escuelas lo visitan todos los turistas, etc. Allí están estas cuevas, ¿vale? Estas cuevas son las que digo que aquí se hizo. Cuando digo se hizo, quiero decir que la Universidad de Las Palmas realizó colaboraciones. Está aquí Lidia, ella trabajó en este proyecto también, y en la Universidad de Las Palmas, la Escuela de Arquitectura hizo 3 infraestructuras, 3 proyectos de las 3 infraestructuras que debían servir para dinamizar la zona, y una de ellas era aquí la Mediateca Canarias, ¿vale? Esto es de antes de ayer, ¿vale? De la semana pasada, ¿eh? Ven la entrada aquí de las cuevas, se ven allí, ¿vale? Y en el año 2015, quizá, por ahí, el Ayuntamiento de Las Palmas hizo un recorrido peatonal, y aquí pusieron un cartel estupendo, ¿vale? Insisto en que justo está delante del Jardín Canario. Este cartel estupendo ponía exactamente esto: el Guiniguada es un profundo barranco excavado en el relieve por la acción de lluvias caídas en la cuenca hidrográfica. Durante millones de años, la cuenca, de 64,9 kilómetros cuadrados, toma sus aguas de las cumbres a 1.800 metros de altitud. El nombre le viene de la célebre batalla del Guiniguada, en las que las tropas castellanas lograron vencer a los guanches para tomar el control de la parte noroeste de la isla. El barranco era un gran río que desembocaba en la costa norte y abastecía de agua a la población. Esto es el cartel que hemos visto antes en el 2017. La foto lo hice en el 2017, aunque del 2017 no he pasado fotografías. Perdón, tengo que ir atrás. ¿Cómo voy atrás? ¿Cómo voy atrás? A ver si es... Vale, no, el 2000 está bien. Vale, esta es la salida de las canteras estas que hemos visto antes. Hay una cadena porque es una propiedad privada, y aquí ven que está el Jardín Canario. Es que la hice para que vieran que efectivamente está delante el Jardín Canario, ¿vale? Este es el cartel hoy. Ese cartel que hemos visto en el 2017, le hice esta foto porque me pareció poética la foto, ¿eh? Ahí tiene una flor
el tiempo que ha transcurrido y me ha parecido como un símbolo, efectivamente, de una huella pétrea, no diría que del agua, pero también porque se debe haber mojado algo. En fin, la estrategia del parque en la rehabilitación del paraíso, que puso en marcha el proyecto Guiniguada en 1998, transcurridos 26 años, todo está dicho. Ustedes saben de todo este tema mucho más que yo, pero todo o casi todo está por hacer, y eso es una realidad. Este es el plano. Antes he puesto solamente el aorto con el dibujo del ámbito del proyecto, pero este es el plano real que incluye, o sea, en el que se muestran todos los estudios y proyectos, es decir, se realizaron estudios de todos los caminos de recuperación, de todos los caminos del Guiniguada, de toda la arquitectura, patrimonio arquitectónico pendiente. Se habló con todos los agricultores para que sus fincas se reactivaran, con todos los ganaderos, porque hay ganadería también, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí había un listado de las tareas por hacer, ¿no? En estas tareas por hacer, como número 1, está la recuperación del cauce histórico, o sea, de la parte asfaltada. He puesto al roto porque me gusta, me encanta siempre y lo tengo cogido en muchos momentos. Tiene algunas cosas sobre agua que son brutales y esta me pareció explícita. Dice que nadie nos expulsó del paraíso, sino que lo talamos, y es una realidad que ha conllevado muchas cosas. Para la OMS, la calidad de vida de una comunidad es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Un concepto amplio, influido por el de salud física, el estado psicológico y, entre otros, la relación que el sujeto establece con los elementos esenciales de su entorno. Y llegamos al final. Estamos en la parte urbana, la parte asfaltada en los años 70, en la que no sé si ustedes estos aquí en Telde han tenido desde hace un par de meses la oportunidad de oír hablar sobre la iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de Las Palmas para, entre comillas, renaturalizar, utilizando mal la palabra, en mi opinión y en las de muchos expertos, la parte más urbana, es decir, estoy hablando de la parte más urbana, que las plataneras están a 10 minutos caminando, ¿vale? En relación a esto, fue un golpe tan brutal para mucha gente, no solamente que haya trabajado en el proyecto Guiniguada, con independencia del proyecto Guiniguada, para mucha gente, muchos ciudadanos de Las Palmas, muchos expertos, etcétera. Yo escribí 2 artículos en el periódico, le siguieron otras personas que escribieron también, un poco con una llamada de atención, porque además el nombre al que le han querido poner a esta iniciativa es Paseo Guiniguada de la Cultura y de las Artes Canarias. Pero delimita exactamente, primero, comporta que no se levanta el asfalto, sino que lo que se hace es un ajardinamiento determinado, con vehículos que circularán de una forma u otra, es decir, que no se sale o no se llega a lo que en todo el mundo, no diría ya en toda Europa, en España, estoy haciendo una recogida de ejemplos de cauces renaturalizados realmente. Por ejemplo, uno de los proyectos piloto que formó parte del proyecto Guiniguada en el 98 y que él proponía la red, era en Utrecht. Por si alguien conoce Utrecht, ellos hacían una rehabilitación de una parte del centro histórico, que es donde estaban la mayor parte de museos. Lo hicieron, siguieron, y una autopista que pasaba por el centro histórico, que era un antiguo canal y que también habían tapado en los años 70, está levantada y es un magnífico canal de paseo. Es decir, que aquí, que el Guiniguada lleve agua, que el agua entre del mar, que el agua sea salada, sea dulce, los biólogos, los botánicos, los expertos, los ingenieros deben decir qué agua debería llevar o no llevar ninguna, y cuando llueva que corre el agua. De hecho, yo en el 2000, poco antes de marcharme al proyecto Guiniguada,
hubo una lluvia y yo caminé por el Guiniguada con el agua hasta las rodillas, o sea que por esta no, porque es la parte entubada. He puesto esta fotografía, que en realidad es de Jaime O'Shanahan y es de los 70, es la fotografía justamente de cuando se estaba construyendo la autopista, pero la he puesto al final, porque en la autopista se podría deconstruir, que es lo que pedimos. Entonces, podría ser una imagen parecida, pero que en vez de construyendo la autopista, la están deconstruyendo, es decir, estamos volviendo atrás. Tenía un sonido que no lo voy a poder poner, pero decía que si en la música está claro que aprendiendo a escuchar se aprende a interpretar, en lo que se refiere al paisaje, el sonido que emite cada lugar expresa también la calidad de vida y la cultura de las poblaciones que lo habitan. Muchas gracias. Me quedo con la imagen con la que he empezado, pero en esa simbología que he querido implicar de que volvemos a tener el mar delante. Gracias. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Soy Manuel Campos, soy miembro de algunas mesas donde después de los artículos del manifiesto y no llegamos a acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, tal vez porque no somos expertos en esto. Le he entendido que habría que recuperar el barranco, quitar todo lo que hay. Es obvio, parece que algunos lo quieren, otros no. Usted como experta cree que hay posibilidad de volver al viejo Guiniguada con todos sus problemas que tenía. ¿Eso es posible? ¿No es posible? Hay soluciones para eso, porque las mesas estamos dislocados de un lado a otro y no llegamos a decir como sociedad civil, entendemos a la sociedad civil que por mayoría esto es lo que se debe hacer. Esa es mi pregunta. Sí, el contesto de forma bastante clara. Ese manifiesto que se lanzó no se abrió al conjunto de la sociedad porque lo hicimos, es algo que hemos hecho entre, no voy a decir quién más, yo una de ellas, pero entre 4 personas y no teníamos capacidad, no somos una plataforma y no teníamos capacidad de gestionar el que masivamente hubiera firmas. Entonces decidimos por una cuestión operativa y también por las dudas esas de si técnicamente, si los expertos consideran que sí o no, decidimos que lo mejor era que las firmas fueran pedidas inicialmente a expertos de todos los campos, pero a expertos, ¿vale? Y ahí conseguimos, se hizo una primera publicación del manifiesto con todas las firmas, 285 firmas de arquitectos, urbanistas, ingenieros, biólogos, botánicos, geógrafos, economistas, historiadores, artistas, etcétera y tal, 285 personas que hicimos el manifiesto, conseguimos y se publicó en los medios de comunicación. El ayuntamiento, a pesar de que no ha reconocido ni siquiera el valor de ese documento, por nuestra parte hemos seguido recogiendo firmas, pero sobre todo, para contestar en algo muy concreto, hace 4 días un ingeniero, ex director general de Costas del Gobierno de España, hizo un artículo en el periódico clarísimo, diciendo que es posible, no solamente posible, sino recomendable. Es decir, esa carretera no sirve absolutamente para nada ya. Es decir, los túneles, la circunvalación ya hacen su trabajo. Ese asfalto, que es lo que se está haciendo en todas partes, levantar el asfalto y recuperar, renaturalizar realmente el lugar, es no solamente posible, sino deseable, debería hacerse. Entonces, está muy claro, ahora estamos entre estas firmas, por ejemplo, porque algunas firmas, cuando decidimos publicar el documento, algunas firmas llegaron después, entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No vamos a volver a publicar 10 firmas y tal, entonces seguimos recogiendo
Y les puedo asegurar que ha firmado gente de prestigio internacional. Cuando digo internacional, digo paisajistas franceses que son conocidos en todo el mundo y han firmado el documento, porque a cualquiera de fuera que se le explique y vea la realidad del sitio, no puede dejar de decir otra cosa. Y estamos en esta segunda fase, digamos, en el intento de conseguir que más ingenieros, más expertos, en vez de ser nosotros quienes publiquemos algo o hagamos, sino que sean expertos que publiquen, que escriban, que digan, que opinen, porque es una cuestión realmente social. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para abrirlo a la opinión de la sociedad en general, porque no podríamos gestionarlo. Gracias. Profesora, enhorabuena por las imágenes que ha puesto de todo el recorrido final hasta la mina, de toda la obra que, a mi parecer, es un factor de condición humana y de respeto que le debemos al legado que nos dejaron, que con menos hicieron más. Y es una falta de respeto el no tener en consideración toda la serie de en piedra, en cárcel, se ha visto en estos días, no con los elementos que vería sin tener un mal tractor. Y en segundo lugar, nos seguimos a la reconversión del barranco de Guiniguada, pero ahora hay que con mi amigo Manolo lo hemos comentado muchas veces, es el motivo de que se declare la Vegueta Triana para patrimonio de la UNESCO. Y el barranco de Guiniguada, curiosamente, rompe un poco, digamos, la sintonía arquitectónica entre lo que era Vegueta y Triana, que eran unas fotografías antiguas. Incluso hubo proyectos que asistimos incluso de retomar todo lo que era antiguo, incluso volver a reedificar el puente de Pablo, el puente de Piedra. No, proyectos muy bonitos, pero se han quedado. Y hay problemas, hay dificultades, es lo que pasa, hay manifiestos, pero que no hay nada, porque Vegueta en sí también requiere una conservación y estudios de rincones que están muy deteriorados. Es una maravilla lo que tenemos. Incluso últimamente son unas comparaciones con el distrito de La Laguna. Son dos conceptos diferentes, muy cercanos. Yo voy a hacer una comparación ahora. Y gracias, muchas gracias, perdón, gracias. No, voy a hacer una comparación porque, bueno, una comparación, no un comentario breve, porque efectivamente ahora estamos, yo me siento de aquí, no me he ido, estoy aquí, sigo aquí, aunque no esté con el proyecto de Guiniguada, porque quiero esta isla y porque me he sentido muy bien acogida y creo que debo dejar un granito de arena y los voy poniendo por ahí. El caso es que ahora estamos con la capitalidad cultural, pero cuando se declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad a Vegueta, a La Laguna, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, estaba sobre la mesa el declarar a Vegueta Patrimonio, la posibilidad de. ¿Y por qué no podía declararse? Por el Guiniguada, por el asfalto del Guiniguada. Entonces, es como si lo que el proyecto Guiniguada en el 98 intentó, que era empecemos en el Pambaso y ya llegaremos cuando podamos al mar, ahora es el momento de empezar por el mar para ir hasta el barranco de la mina y recuperarlo. Es decir, estamos como haciendo un poco al revés. Han pasado 26 años, pero todavía tiene una oportunidad. Y este es el momento, en mi opinión, por el cambio climático, por los programas de renaturalización generales, por la necesidad obvia de eliminar asfalto, etcétera, etcétera. Este es el momento de empezar por el mar. El proyecto primero decía, desde el mar hasta la cumbre, de la cumbre hasta el mar. Ahora vamos, desde el mar hasta la cumbre. Y esa es la intención, es decir, recuperemos, eliminemos ese asfalto. No se trata de volver a hacer el puente de palo y el puente de piedra como tenemos en la imagen. Por eso no he puesto ninguna imagen antigua. No, se trata de unos puentes, de algo, pero, por favor, de recuperar una imagen histórica actualizada. Nadie está diciendo de volver a una imagen de principios de siglo, ni mucho menos. Perdón. Vamos a ver, con la retroguagua hay un complejo muy grave, que tienes que meter en el mar, en Ciudad del Mar, hacia adentro, que demarcación de costa lo van a hundir, sí. Pero ¿en cuánto puede afectar eso a la desembocadura del Guiniguada? Que creo que lo van a ampliar.
y que eso es un puente, aunque los pueblos siguen el asfalto de Guiniguada. Ya, hay un proyecto que no he citado porque hay en el 83, por ejemplo, es decir, antes del proyecto Guiniguada, en el 83 ya hubo un equipo de la Escuela de Arquitectura, algunas personas, y ya hubo algún tipo de concurso y tal, para recuperar el barranco. Entonces no se pensaba tanto en quitar todo el asfalto, porque en aquellos momentos parecía que el asfalto era un bien, no se pensaba tanto. Pero después, en el 2000, antes justamente de que derribaran el Escalectri, recuerdan el Escalectri que había justo delante del Teatro Pere Caldós, justo un poquito antes, un arquitecto urbanista catalán, Busquets, le encargaron un proyecto, hizo un proyecto y él hacía una ampliación justo en la desembocadura en previsión a que por allí tenía que pasar en algún momento algo. Es decir, que todo es posible, ¿vale? No es con independencia de lo que yo pueda pensar sobre la Metro Guagua, ¿no? Que siempre me parece curioso que la Metro Guagua vaya por encima y el tren que pretende hacer irá por debajo, es decir, como algo no funciona, en mi opinión, pero esa es mi opinión, ¿no? Pero es así. Pero con independencia de esa opinión, la realidad es que el levantar el asfalto del barranco es factible, manteniendo la autovía, haciendo los cambios que sean necesarios. No hay impedimento porque se puede pasar por la parte de arriba del Pambaso, la carretera que viene de 1 de Mayo es servible, es decir que lo que no tiene sentido hoy en día es que hagan un proyecto internacional para hacer una rehabilitación de un sitio y marquen taxativamente que el proyecto empieza en el Teatro Pere Caldós, es decir, olvídate de la desembocadura, y acaba antes de las bocas del Guiniguada, es decir, antes del entubamiento, justamente antes del rectorado. Del resto, dicen que es un área de influencia, pero podía haber puesto fotografías tomadas desde San Roque o para ver la realidad de lo que estamos hablando. No he puesto tampoco las fotografías de la boca porque, no de ahora, en el 98 ya tengo fotografías desde abajo, desde las bocas y tal. No las he puesto porque no era necesario. Lo que sí que creo me parece importante resaltar es que volvemos, en el 98 hubo una oportunidad para rehabilitar un barranco histórico en su conjunto, empezando por un sitio, pero con la idea de poder continuar, y ahora volvemos a tener otra oportunidad de decir, empecemos por aquí abajo, si empecemos por el mar, porque inevitablemente, si se empezara por el mar, el resto, el Pambaso que está destrozadito y que entiendo perfectamente que las plataneras consumen mucho agua, etcétera y tal, pero hay otras posibilidades de plantar lo que sea, de hacer parque, que no sean plataneras, obviamente. Bueno, Isabel, no dejas más que emocionarme. Me duele la Guiniguada igual que a ti. Estoy aquí gracias a ella. Me duele mucho Guiniguada, mucho. Como ella nombró, pues yo soy un subproducto de Guiniguada, que estaba empezando con la tesis y el querido arquitecto fallecido muy pronto, nos abandonó muy pronto, pues vio que había una chica en la universidad becaria que tenía un montón de mapas de Guiniguada desde el barranco de la mina y las 4 cabeceras, porque tiene 5 cabeceras. Sí, yo no he entrado en eso porque... Pero bueno, es que has nombrado la que ha funcionado desde el primer siglo constructivo de Gran Canaria, el primer periodo erosivo. Y a la pregunta que se suele formular la gente, yo también le he comentado, yo he firmado ese manifiesto y tengo detractores en mi propia casa, porque dicen, ¿no hay cosas más importantes? No tenemos vivienda, calor. Yo creo que todo es saber administrar y es posible, los que saben, los técnicos, los ingenieros, hay proyectos que lo avalan. Yo vivo en Arucas a día de hoy y estar levantando el asfalto que vi poner hace poco y quitar asfalto no debe ser muy complicado cuando hay interés por hacerlo. Creo que hay miles de motivos para recuperar el Guiniguada. Por un lado, recuperar una identidad. A ningún gran canario se nos ocurre
que venga algún iluminado y nos quiten el roquenublo o el ventario. A la gente de Tejeda le da algo. La naturaleza quiso que se cayera el dedo de Dios. Fue algo natural, lo mismo que la naturaleza lo puso, lo quitó. El Guiniguada es un barranco y es una geoforma igual que lo es un roque. Soy geógrafa y doy fe de eso. Lo labró la naturaleza, lo labró el agua durante un montón de millones de años. Y además es un libro abierto. Yo en breve voy a hacer una ruta que voy a llevar a personas que se han apuntado y lo voy a hablar de que tenemos un libro que es el libro de Guiniguada y que nos habla de una historia. Tenemos preparados materiales didácticos para personas ciegas, donde hay una maqueta donde los alumnos mayores de todas las edades pueden interactuar y descubrir que eso forma parte de nuestra historia, como elemento geológico, pero también como un elemento vertebrador, ¿vale? Por lo tanto, creo que recuperar la identidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene muchísimos ejemplos más de asfaltar y de, ¿cómo diría yo?, de lapidar los barrancos. Todas las carreteras de subida de la ciudad alta a la ciudad baja eran antiguos barrancos. El Guiniguada es el motor del origen de la colonización de esta isla. Y creo, y además yo me reconozco guiniguadense, por ponerle algún nombre, porque viví en Triana, pero mi hermano estudiaba los jesuitas y mi madre estaba todo el día barranco lleno, por el puente de palo, por el puente de piedra, de aquel entonces, años 70. Por tanto, no tengo el recuerdo de mi infancia de verlo correr, pero sí recuerdo desde la plazoleta de las ranas alongarme, como decimos aquí, y parecerme un abismo. Y ese barranco de Guiniguada tuvo un terreno de lucha. Hoy en día, con todos los temas técnicos, se puede seguir utilizando para la cultura, como nos dice, nos quiere demostrar la alcaldesa, pero también para renaturalizar, que es una cosa que tenemos que hacer con todos los barrancos de las islas. Gran Canaria, igual que La Gomera, son las islas barrancos. Están las vértebras, por donde son las vértebras, no, son las venas por donde circula la sangre del territorio de la naturaleza, que es el agua. Entonces me parece a mí que es incuestionable. Un método de adaptación al cambio climático es recuperar, mantener los árboles. Ahora que estás con esto y te pido que vengas a la facultad y nos cuentes esa iniciativa, recuperar y mantener los árboles que aunque sean traídos de lejos, pero están haciendo una función que nos están dando calidad de vida. Vamos a renaturalizar, no es poner 4 macetas encima del asfalto, que se creen que somos tontos. Por favor, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no está hablando con una sociedad inculta de los años de finales del siglo XIX o de anterior, está hablando con una ciudadanía que todos tenemos una memoria, tenemos una identidad, tenemos una cultura y tenemos una ganas de salir para adelante y pensando en el siglo XXI. Me alegro de que no hayas puesto imágenes, yo soy muy bucólica y muy romántica, pero las imágenes de los puentes ahí están, pero bueno, yo siempre pongo cuando hablo de Guiniguada, por los motivos que sea, por tema pantalero, y he hablado de que buena parte de los edificios de la ciudad antigua, pero también en las medianeras de los barrios de San Roque, San Nicolás, esas piedras blancas, esa toba blanca que se llama nimbrita, que es un nombre geológico, se utilizó para construir las medianeras, es decir, son los bloques de A20 que utilizamos hoy en día, lo que se usaba antaño, pero también se utilizaron para construir los bancarios ingleses que se construyeron ahí para esa platanera. Que si quisiéramos recuperar el cultivo del plátano, también hay adaptaciones genéticas de la platanera. Seguro. Eso es a lo que vamos, tenemos que buscar, perdona que me extienda tanto, es que lo siento, pero hay que pensar en renaturalizar, pero utilizando bien los términos. Recuperar ese cauce, que es un elemento. Es verdad que yo tengo recuerdos y hay muchas imágenes, me acuerdo de hacer una ruta de estas que organizan por las fiestas fundacionales de paseos nocturnos por la ciudad. Un año se le dedicó al Guiniguada y a mí me tocó hablar del Guiniguada Barranco, porque el año pasado se celebró en torno a los pilares y un alumno mío fue a hablar del pilar principal de la ciudad, que es el Barranco Guiniguada. Entonces no perdamos esa perspectiva. Y bueno, y perdonen, muchas gracias Isabel, porque bueno, aquí estamos en lo que estamos. Un placer. No, solamente voy a contestar una pequeña cosa. Yo entendería cuando hay gente que dice no habrá cosas más importantes en las que invertir el dinero. Y yo digo, me he recorrido el municipio de Las Palmas ahora con esto del catálogo de árboles, todo el municipio de Las Palmas, y he ido a sitios donde digo, pero bueno,
vengo a proteger este arbolito, pero si el sitio lo que hay es que rehabilitarlo de alguna manera, es decir, que yo sería la primera en decir, olvidémonos sigamos con el asfalto, porque con ese dinero vamos a rehabilitar con dinero público o dinero de la RIC, me da igual, vamos a rehabilitar todos los barrios para que todo el mundo tenga su barrio perfecto, sus árboles perfectos. Lo que no ha lugar es que la renovación de Guanarteme, por ejemplo, un barrio de los más caros ahora en Las Palmas, no haya ni un árbol plantado nuevo, ni uno. Yo le digo a mis alumnos de geografía que lo que toca ahora, con la perspectiva del cambio climático, que ya lo estamos viviendo y sufriendo, es restauración ambiental, renaturalizar, aprender de la naturaleza, que llaman soluciones basadas en la naturaleza. Sí. No inventamos nada nuevo, pero bueno, hay que ponerle unos nombres que suenen a nuevo. Hay uno de los firmantes del manifiesto, por si alguien lo quiere mirar, es Gilles Clément. Gilles Clément es el paisajista por excelencia francés de la Escuela de Versalles y tal, que lo ha firmado, y tiene un bonito libro, al cual yo soy muy aficionada, que se llama El Manifiesto del Tercer Paisaje, que merece la pena echarle un ojo. Yo creo, son una palabra, una observación, que es, siempre me llama la atención. Yo vine aquí en el año 71 y he aprendido a quedarme asombrado con muchas cosas de la vida, o sea, a volver a nacer en este paisaje. Y yo nunca dejo de leer de la memoria el trabajo inmenso de generaciones y generaciones, cuando ves acequias por los lugares que han pasado, y Dios mío, cuánto sudor, cuánta pena, y ver esa cosa destrozándose, ninguneándose, ocultándose, eso en algún sitio tiene que estar castigado, no sé dónde, pero debe estar castigado. Una sociedad que no se respeta lo más mínimo, no respeta sus orígenes, su historia, es una sociedad que va camino de nada. Yo, una de las imágenes más tristes que recuerdo y que al mismo tiempo me dio una idea de la rapidez con la que transcurren los procesos, fue el de una chica que se veía en uno de estos kioscos que hay en el sur. La chica era una especie de una cacatúa pintada, no sé qué, con joyas, con el móvil, hablando con el móvil constantemente de naderías con alguna amiga suya, la misma. Seguramente ya madre, si no iba a ser, sería madre en pocos años, y decía, esta mujer, la cabeza que tiene, nada. Y entonces dice, esta mujer, sus padres empezaron a ver, su abuelo, Suecia y su abuelo fueron de los que construyeron y se patearon en el sur para hacer todas las cosas de platanera, en un ambiente terrorífico y en unas condiciones brutales en términos sociales de semi-esclavitud, si no de esclavitud. Pero ese hombre, en toda su pobreza y en toda su miseria, alguna sabiduría tenía. La sabiduría de su propio sufrimiento y la sabiduría de la piedra en su sitio, de la cosa en su lugar. Eso lo sabía. Ya lo creo que lo sabía. Lo mismo que hay aquí una cosa que me di cuenta, que es el orgullo, que es un orgullo, eso me di cuenta en Lanzarote, un orgullo que supera se parece que las obras se hacen para algo y que tiene su justificación económica pero hay mucha obra aquí en las islas que más allá de esa justificación hay un sentimiento de orgullo estético
orgullo de otra naturaleza. Ese orgullo que hizo que Lanzarote, a través de la palabra de un gran comunicador, no un gran artista, que no lo aprecio como artista, pero sí como comunicador, que supo rascar y levantar el orgullo que estaba ahí latente de la gente con su calor racial. Y eso es una cosa, bueno, como decía, el abuelo tenía eso. El padre, seguramente de niño, iba a seguir los mismos pasos del abuelo, pero llegó el turismo y se hizo gallego, y entonces hizo su casa, hizo tal, vivió en tal, y construyó. Y después tuvo esa chica. Pues, el padre todavía tenía un recuerdo, pero ya había perdido como la mitad, pero la otra mitad ya de la chica, su nieta, ya era nada. Eso me parece muy dramático, seguramente no es así, aunque tal vez en muchos casos individuales sí sea así. Espero que colectivamente pueda ser de otra manera distinta. El Lanzarote hizo el mismo proceso, era un proceso de gente que compraba tierra de una persona que no necesitaba nada, pero por sus orígenes y por tal, compraba tierra por el gusto de civilizarla, que era por el gusto de quitársela a las piedras y arenarla, y es una forma de civilización, ¿no? Civilizarla. Y el orgullo de eso. He conocido a esa gente de agricultores que hacían eso y la relación que mantenían, y los hijos de esos agricultores consideran que es mucho más entretenido, divertido, más estupendo ser portero de una discoteca que ¿dónde se fue todo ese conocimiento? Hay aquí lugares y paisajes que deberían ser mantenidos. Parece que las cosas que cuestan dinero, hay cosas que, como Lanzarote podría ser un ejemplo. Mantener el paisaje de Lanzarote es mantener un recurso, en este caso turístico, mantenerlo, conservarlo, deberían tener un auténtico, deberían ponerle medallas, ¿sabes? Un reconocimiento a la persona. Hoy prevalece los dineros y nada más. Hoy prevalece los dineros y nada más. Las dunas llegaban hasta la carretera, las dunas de Maspalomas llegaban a la carretera que iban al faro, igual que los manglares también llegaban a esa carretera. Y el turismo los ha ido absorbiendo poco a poco. ¿Y dónde están las dunas ahora? La arena de las canteras desembocaba en la cadena, ¿no? Yo ya tengo unos años, pero yo me acuerdo de ver la zona del Corte Inglés y la Plaza de España y todo aquello, dunas. En la calle, creo que era Montevideo o similar, había una fábrica de ladrillos de arena, unos ladrillos blancos. Hombre, hoy Las Palmas no puede permitirse el lujo de tener eso en plena ciudad, pero lo que sí tratamos de absorber lo pasado como algo nefasto y nos vamos a lo nuevo, a una influencia terrible. Sí, yo quería dar la... Nada más, es que ha mencionado una cosa que me toca. Cuando yo llegué a Gunarte me vi varias de esas fábricas todavía. Esas fábricas, yo vi un molde de hacer estos pisos hidráulicos. ¿Vale? Eso estaba exactamente, pero eso estaba desapareciendo. Yo he visto los moldes allí tirados, llegué a hacer encargos de ese pavimento hidráulico. Pero al mismo tiempo abrieron aquí en La Palma, en León Castillo, una tienda de materiales de construcción muchísimos. Valía en aquel momento, 90 o así, 1.500 pesetas en metro cuadrado de que es una barbaridad, o sea, una auténtica barbaridad. Y en Guanarteme, quitando los moldes y cerrando las fábricas. Perdón. Es que, sí. Queremos que lo de fuera es mejor que lo de dentro.
Perdón, que un señor quería preguntar algo. Sí, yo no sé si corresponde ya, si tenemos tiempo todavía de intervenir. Yo lo que quería es darle las gracias a la conferenciante, a la profesora, por el interés de su charla. Y bueno, algunas cositas he ido yo también anotando sobre ese concepto que ella ha dejado entrever sobre la sonoridad del agua y la vida, la propia vida que tiene el barranco como si, ¿no? He visto, sobre todo en la compañera también profesora y en usted, que el cariño que le ponen a este trabajo, pero yo una cosa que sí veo es el tema del barranco de Guiniguada. Hay un proceso ahí como de proyectos como que cíclicos que nunca han sido llevados a la práctica. No hablo por el de ustedes, que bueno, que ya tú has contado cuál ha sido tu experiencia y la desgana de tener que dejar el tema por no tener los medios suficientes, sino de otros tantos proyectos que al final se quedan en nada, ¿no? Hablabas antes del barranco de la mina, de esa sonoridad del agua, de esa degollada de ser hasta la propia mar y bueno, de cómo se le ha detraído el agua al barranco, las aguas libres del barranco ya no existen y solo existe lo que tú has comentado en tus paseos por el barranco de la mina. Lo que encuentras ahora son mosquitos y la vegetación totalmente seca. Aquí no nos queda más que decir que las administraciones ahí están haciendo dejación de sus funciones y no están haciendo que las aguas vuelvan a circular libre como circulaban antes recordar que la primera obra hidráulica de Gran Canaria es precisamente el traslado de los nacientes, las aguas de los nacientes de Tejeda hacia el barranco de la mina por una cédula real de los Reyes Católicos. No lo he dicho, pero está claro, sí. que va anotado. Y el tema, bueno, yo creo que ya hace más de 10 años que el agua no baja por el barranco, se desvía directamente hacia la presa de la Sideria. Algunas cosas más tenía anotadas y bueno, hablaba antes de un autor francés, de un paisajista francés, y precisamente ahí se constituye en Las Palmas la mesa del árbol. Estuve allí. Estuviste en la mesa del árbol y hoy funcionaba bastante en un chat que han creado esa filosofía que se tiene sobre este tema, y se hablaban de algunas avenidas y calles que en su momento eran auténticas, no tenían ningún tipo de árbol, eran monótonas y demás, y cómo las han ido convirtiendo, poniendo vegetación y demás, y utilizando el paisajismo para conseguir que esas ciudades, esas calles, esas avenidas sean más amables. El volver a recuperar el barranco del Guiniguada y el crear un espacio de esparcimiento para la ciudad de Las Palmas bien lo necesita y necesita ponerle corazón, ponerle alma para que ese proyecto sea un proyecto que dé vida a la ciudad y que además que pueda ser visitado y que pueda ser alabado incluso por la gente que no visita. Obviamente. Está claro, no sé qué responder porque está clarísimo lo que dice. Yo sí, a veces tiendo a pensar que hay cosas que me parecen absolutamente, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que las aguas, la ficha de la FEDAC de la mina de arriba, ¿no? Es privada. Es decir, que las aguas, que es el bien primordial para la subsistencia del ser humano en un sitio, sea privado, es algo que cuesta entender realmente, y cada vez más, obviamente, ¿no?
Es la historia del agua. Ya. La primera. Sí. ¿Cuál es la experiencia? Antonio, tenemos que ir. Vamos a comer abajo. Pues tomamos unos vinos ahora en la a principios de los años 90, por razones de trabajo, me encargué del mantenimiento de Estela Canarias en Fuerteventura. Ajá. El propietario era un iraní, en aquel momento, hoy creo que estaba con él. Estuve allí hasta el año 2013 y él lo que hablaba, allí había montones de fuentes y montones de acequias y saltos de agua, y él hablaba del lenguaje cantarino del agua. Sin duda. Y es lo Es pura que- música, donde que hay está agua y clarísimo. vida, donde hay agua y vida. Y es un sonido natural, tan natural que yo en el proyecto Guiniguada, un inciso, invitamos a una persona porque queríamos hacer también el paisaje sonoro. Hay un proyectito que es el paisaje sonoro. Y yo me fui a hacer un recorrido con el Guiniguada con un experto en paisaje sonoro y iba hablando y me decía "Shh". Y yo me callaba, no sabía, no oía nada. Y él ponía el micrófono en un hormiguero, porque en el hormiguero hay un sonido brutal que nosotros no percibimos. Pues el agua de tan habitual, de tan dejarlo correr y que se pierda, no somos conscientes de que es pura música. Está claro. Muchas gracias. Bueno.